Alfonso, bueno, te sí, dije que te quedaras Alfonso va a estar ahí muy bien, atento. Te va a gustar. Se lo ha tomado al pie de la letra, se ha quedado a ver cómo recolocamos. Ale Balbas, bienvenida. Encantada. Eres la directora de área Feng Shui. En Madrid. ¿En Madrid? Somos un equipo de 5 personas. Vale. Sí. Dirán los espectadores, ¿por qué se levantan estas dos? Pues hombre, porque queremos saber si tenemos el plató puesto No siempre tenemos para un vivir experto en paz. Feng Shui para que nos diga si María y yo, esta mesilla puede estar poniendo en peligro nuestra buena relación y amistad de hace muchos años. Pues mira, os mentiría si os dijera que está bien o está mal, porque, como le decía Laura, hay que hacer el estudio. ¿Vale? Cualquier profesional que diga de primeras, oye, esto está mal ubicado, la mesa no va aquí, este color no está bien, pues hay que hacer un estudio previo para entender bien qué energía confluye. Así de primeras te digo, oye, pues la energía es estupenda y estoy fenomenal aquí sentada. O sea, que lo del Feng Shui no es ninguna magia, como mucha gente dice. Mira, Sí, vamos a pedir que fueras a la otra. Ya que está, a ver, ya que- venga, a ver si aquí también Ya que estamos bien sentadas. Pues vamos a... Porque lo que decía Ale es muy importante. Sí. Si escucha mucho el Feng Shui, si quieres siéntate aquí al lado de María. Sí. Y Pero luego como no si sabemos fuese- ni bien lo que es. Claro, porque Nos creemos que es una cosa como el horóscopo. exótica. sí. ¿Sabes? En plan de tú pon un espejo con forma de yin Totalmente. yang y te va a ir bien. No, o creemos que el Feng Shui, una casa por la que ha pasado el Feng Shui, es una casa blanca, negra, con un bambú y una cosa que cuando llega al aire suena tin, ¿no? O sea, Totalmente. no tiene nada que ver, ¿verdad? La Menos verdad mal. es que hay muchísimos mitos sobre el Feng Shui. O sea, por un lado está que si es minimalismo, que si son objetos chinos, fetichismo, y la verdad es que no. O sea, a mí me encanta decir que el Feng Shui es la ciencia de la armonía y al final lo que hacemos es una herramienta para manejar la energía que nos rodea, tanto en una casa como en una empresa, y que nos influya en beneficio nuestro, de las personas que lo habitan o de los empleados de una oficina, de un local. Entonces, realmente el Feng Shui es una ciencia milenaria, además, bueno, procede de China, ¿no? Y, bueno, es milenaria, tiene más de 6.000 años, que al final los chinos eran muy buenos comerciales, desde toda la vida no han sido muy buenos comerciales, y entonces intentaban ubicar muy bien sus agriculturas, sus comercios. En la época de los emperadores ya nos remontamos a los palacios, ¿no? Y entonces era muy interesante, a lo largo de los siglos, años y siglos, ¿no? Estudiaban la energía, la luz, ¿vale? La luz, el movimiento de la luz, las orientaciones, y se van creando diferentes escuelas. Desde Área Feng Shui nosotros trabajamos con las 4 escuelas clásicas, que es la escuela de las formas, la escuela del Bazai, la escuela del Bagua y la del Mingua. Y entonces, bueno, que tampoco os voy a hacer aquí un máster Feng Shui porque ya os digo que es un tema muy complejo realmente, hay mucho que analizar, ¿no? Pero realmente es entender qué está sucediendo en un espacio energéticamente y modificarlo a nuestro favor a través de los mejores elementos dentro de la naturaleza, que estamos hablando de madera, tierra, fuego, agua y metal, materializados en colores, materiales y formas adecuados. Lo que tú decías del estudio familiar, o sea, lo del estudio de cada persona, Sí. es porque a lo mejor María, que tiene 2 hijos, no tiene, o sea, no necesita la misma estructura de casa que yo, que solo tengo una, o a una pareja que no tiene hijos, ¿no? O sea, creo que lo que tú dices es que hay que estudiar muy bien quiénes viven dentro de esa casa, reconocer sus necesidades, su estilo de vida, para saber qué necesitan, ¿no? Efectivamente, todos los estudios son personalizados, es decir, hay 8 tipos de casa, ¿vale? Según el tipo de orientación que tenga la fachada, el fondo, o sea, al final es un estudio muy meticuloso en el que necesitamos el plano de la vivienda, la dirección exacta, el año de construcción o de última reforma y las fechas de nacimiento de los habitantes. Entonces, al final vamos a jugar con todos esos datos para hacer la mejor redistribución de toda la casa, entender los flujos energéticos y, lógicamente, personalizar cada sector de la casa a los habitantes. Y si a lo mejor tú me dices, Laura, pues mira, yo es que utilizo muchísimo el salón para trabajar, vamos a trabajar en organizar esa zona de despacho, estudio en el salón para ti en concreto por tu perfil energético, con los elementos adecuados, materiales, colores y formas adecuados. Yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de lo importante que era vivir en una casa que nos hiciera sentir bien, ¿no? O sea, porque muchas veces nuestros hogares, por desgracia, suelen ser incluso un lugar de paso, ¿no? En el que vamos, dormimos y salimos. Pero la pandemia nos hizo situarnos y decir, oye, estoy en mi casa pero no me siento cómoda. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Si estamos un poquito atentos, el llegar a una casa, que espero que no sea la nuestra, pero llegas a la casa de alguien más y dices, uy, me encuentro raro, ¿no? No estoy cómodo, o todo lo contrario. ¿Cuáles son? Yo sé que al final lo que tú nos estabas contando es una escuela con muchas ramas que tiene pues una información muy amplia y que hay que estudiar de manera personalizada, pero hay algunos consejos
para los que estemos ya preocupados y que estemos interesados en ese estudio, pero antes decimos, oye, quiero llegar hoy a casa y ya poder arreglar esto un poquito para que las cosas aquí empiecen a fluir mejor. Claro. A ver, a mí consejos así al aire no me gusta dar, pero sí que te voy a decir un poco como tips básicos, ¿vale? Lo que tú dices efectivamente del confinamiento, porque al final nos ha hecho reconectarnos con nuestro hogar. Yo creo que ahora estamos viviendo una época, ¿no?, de mayor consciencia en todo lo que es lo interior, tanto a nivel, ¿no?, de consciencia de, oye, ¿qué leemos?, ¿no? Porque al final lo que metemos en nuestra cabecita hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo hacer un curso con una determinada persona, leer un libro X, o sea, porque todo eso es información, y lo mismo pasa en el hogar, ¿qué estamos haciendo con nuestra casa? Entonces sí que es verdad que el confinamiento nos ha hecho reconectar con lo interior y reconectar con qué está pasando en el hogar. Entonces yo como tip principal siempre hablo del vacío, eso lo primero. O sea, al final yo cuando entrego el estudio al cliente no comento el vacío, pero sí que digo, oye, es importante hacer el vacío. ¿Qué es esto del vacío? Es entender qué es lo que está roto en casa, que ya no funciona, bueno, cosas que estén sucias, ropa que no me pongo, abrir muy bien, oye, todos aquellos cajones donde tenemos incluso cables ya dañados o muchísimos productos y objetos que es que no utilizamos, porque no somos conscientes de la de cosas que vamos acumulando a lo largo de los años, y además cuanto más almacenaje más metemos, porque yo siempre digo, cuantos más armarios, ojo, porque no es un beneficio, a veces es casi peor, y pasan los años y no nos damos cuenta. Y luego está el tema de, oye, ¿dónde he dejado esto que no me acuerdo? Estás buscando ahí horas y horas algo, dices, bueno, no me lo puedo creer, y al final es porque no hay orden, ¿no? No hay orden, no hemos hecho vacío. Entonces esto, tip número 1, importante. Todo lo que no usamos hay que sacarlo de casa. Hay que sacarlo, venderlo, donarlo, en fin, regalarlo, ¿no? Pero lo que realmente seas consciente que no usas, porque es decir, a lo mejor hay un vestido precioso que te pones una vez al año, pero sabes que te lo vas a poner, ¿no? Claro. Hay ciertos objetos, ¿no?, que bueno, pues tal, pero sí que es verdad que lo que, oye, pues si tienes, cuando decimos, este cuchillo, coge el bueno, pues es porque tienes 5 malos. Claro, es verdad. Entonces, ¿sabes? Es un poco absurdo. Dices, estoy diciendo el cuchillo bueno, pues hay otros malos, pues vamos a quitar los malos y me quedo con lo bueno, ¿no? O el cajón que tú dices, siempre hay un cajón condenado a guardar lo que nunca vas a usar, pero que te da cosa tirar por alguna razón que nadie entiende, porque no tiene ningún valor emocional, claro, simplemente por si acaso. Por si acaso. Y lo guardas ahí. Ese pobre cajón de los por si acaso hay que liberarlo. Es horrible, efectivamente. Luego, es verdad que hay mucha confusión con el tema de los espejos, de no puedo poner espejo en una entrada, no puedo poner... A ver, cuando se hace el estudio y analizamos en profundidad dónde el espejo es elemento agua, dentro de los 5 elementos, y a lo mejor en el hall sí se puede poner el elemento agua, entonces el espejo ahí estaría correctamente ubicado. Entonces sí que es verdad que hay gente que empieza a quitar espejos o a ponerlos, entonces digo, a ver, hace el estudio... Pero no saben por qué, y no saben por qué. Entonces, el tema de los espejos, que tampoco se vuelvan locos, porque hay que hacer primero un análisis de dónde se puede ubicar el elemento agua, que el espejo formaría parte de. Y los gustos personales también cuentan mucho. O sea, es lo que decía Laura, que no nos creamos que si queremos aplicar esto en casa, de repente nos vamos a encontrar algo en 2 colores, claro, o con una sola planta, claro, ¿no? Sino que lo que a ti te gusta también se tiene en cuenta. Esto es lo bonito, es decir, cuando hacemos Feng Shui es... Feng Shui además significa agua y viento, ¿no?, que genera movimiento. Entonces, cuando yo hago Feng Shui, a mí me gusta que el cliente se decore su casa, lógicamente con los elementos adecuados, y a lo mejor yo he dicho, pues mira, el comedor necesita elemento metal y un poquito de tierra. Entonces, yo explico cómo se materializa cada elemento. El metal, pues formas redondas, blancos, grises, dorados, plateados, tierra, formas cuadradas, beige, ocres. Y entonces, yo doy una propuesta decorativa de cómo debería quedar ese salón o ese comedor, ¿no?, en función de los elementos que necesita, pero ya la persona con su propio gusto es capaz de decorarlo, que es lo bonito, porque al final un decorador llega y dice, pues mira, a mí me apetece ponerte la cocina entera negra, porque ahora está muy de moda el negro, y a lo mejor el negro, que es elemento agua también, está cargándose la energía vital de esa cocina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo es energía al final y hay que jugar muy bien con los elementos necesarios en cada zona. Y yo, para entenderlo, que no soy para nada una experta y por eso he llegado a ti, primero porque me llamó mucho la atención justo lo que decía María, una frase que leí en una revista que decía, bueno, tú puedes tener un palacio recargado y lleno de cosas y que siga siendo Feng Shui, ¿no? O sea, que nos alejemos completamente de esa imagen. Y segundo, que me quedó muy claro que el Feng Shui es ir abriendo trayectos
de energía en tu casa, ¿no? O sea, que es como hacerle un caminito, varios caminitos a la energía para que fluya, para que corra el viento, pero también corran las buenas energías, para que salgan también pues, todo ese estrés que llegamos, ¿no? Porque el hogar, aparte de ser un lugar maravilloso en el que compartimos cosas muy bonitas con nuestras familias, también es un lugar en el que depositamos después de la jornada, todo el estrés, el enfado que no hemos podido pagar con quien de verdad deberíamos haber pagado, lo depositamos en nuestra casa. Entonces el Feng Shui es abrir como ventanas o canales para que salga totalmente. eso, ¿no? Es que nuestro hogar es nuestro templo, entonces si no hay un equilibrio energético en la casa, pues al final eso refleja tu vida, ¿no? Al final cómo estás tú por dentro, que es una frase muy típica, pero es que es real. Como está tu interior, está tu exterior, y tu interior al final es tu pero casa. Es que eso es tan también real que yo, que soy bastante ordenada, cuando no me encuentro bien anímicamente, no ordeno. Claro. Y cuando vienes a mi casa y está muy bien, es que yo estoy bien también. Claro. Como esté tan María Si no, no me ven porque no los invito. Claro, cuando estoy con síndrome de Diógenes no invito a nadie. No, normal. Pero es que es normal, y además cuando tienes una casa Feng Shui te apetece acoger a más gente, está todo, o sea, lo notas, ¿no? Hay un cambio energético. Luego además, ya os voy a contar, ya pasando de la casa un poco a lo que es la empresa, que también es muy interesante, el típico local gafe, ¿no? O sea, ahora por ejemplo estoy pensando en la típica franquicia de panadería, ¿no? Que recuerda muchísimo a la boulangerie de toda la vida, que es todo maravilloso, y hay a lo mejor 10 que funcionan fenomenal, pero hay 3 o 4 que no funcionan y están a lo mejor fenomenal situadas, y a lo mejor tienen exactamente la misma decoración porque realmente es una franquicia, pero claro, ¿qué sucede, no? Pues ahí estudiamos qué está pasando energéticamente. A lo mejor es que pues la zona de suerte con prosperidad, que es una de las zonas, ¿no? Mezclando Bazai con Bagua, pues no está activa. Lo que llamamos energía gobernadora, que es la energía más importante de la época actual en la que nos encontramos, va por periodos de 20 años, bueno, pues todo eso se ve, y entonces te da el plano de la casa con el estudio de las 4 escuelas, te da mucha información. Entonces al final tú puedes jugar con todo eso para cambiar y que de repente todo fluya mejor. ¿Y todo esto supone gastar mucho dinero? O sea, ahora estamos todos preocupados porque decimos, bueno, acabamos de pagar todo lo que necesitamos, estamos en plena crisis, y mucha gente a lo mejor tiene ganas de este estudio, de cambiar ciertas cosas. No siempre significa que vas a llegar y vas a decir, tírame todo y vamos a comprar todo nuevo, ¿no? Se puede trabajar con lo que tenemos. Efectivamente. A ver, el caso ideal es empezar de cero, pero como todo, ¿no? O sea, desde comprarte tu casa perfecta según el tipo de perfiles, la orientación ideal, y empezar de cero, pero muchas veces esto no se puede, ¿no? En la mayoría de los casos esto no se puede, entonces se juega con lo que tenemos, y no hace falta invertir mucho, realmente pues se puede retapizar, empapelar, cambiar un sofá por otro, bueno, pues jugar también con lo que tenemos, pintar, ¿no? O sea, al final es un poco añadir algún objeto que pueda fluir más. Se estudia muy bien cada caso, ¿no? Y realmente si un cliente pues, tiene un presupuesto inferior, nosotros no queremos que la persona invierta muchísimo, porque bueno, al final se juega un poco con todo. ¿Y algún consejo para las familias? Que yo entiendo, volvemos a lo mismo, cada familia con hijos no significa que sea la misma familia solo porque tienen hijos. Sí. Pero, por ejemplo, con niños, algo que tenemos que tener en cuenta para que los niños pues, estén más tranquilos y en armonía en casa. A ver, yo vuelvo al orden, ¿vale? Que también es muy difícil, pero con niños, bueno, pues al final los dormitorios de niños, que a veces está muy de moda el tema de las vigas y todo esto, yo desaconsejo totalmente vigas encima de la cama, por ejemplo, lámparas encima de la cama, todo lo que está encima de nuestra cabeza, ¿no? Sobre todo cuando estamos durmiendo, que es el mayor momento de reposo, pues todo eso evitarlo, porque al final está oprimiendo un poquito el chi, ¿no? El flujo energético. Entonces, los niños al final es pura vitalidad, o sea, un niño no se puede parar de mover, ¿no? O sea, es bueno que sea así, o sea, es muy fuego, ¿no? Digamos, por así decirlo. El elemento que más representa al niño es el fuego, igual que los animales, o sea, una mascota, tal. Entonces, realmente los niños lo que necesitan es, bueno, pues entender que cada cosa va en su sitio, ¿no? Enseñarles un poco al tema de la limpieza también, pues lo más importante al final, volviendo un poco al vacío, es saber dónde está cada cosa, ¿no? Y para no estar volviéndonos locos y no... Pero bueno, luego ya el tema de dónde ponemos exactamente esta mesa, dónde ponemos qué tipo de cabecero, qué tipo, ¿no? de mesa de comedor, todo eso, claro, es que es tan... O sea, es muy genérico, no se puede, ¿no? No se puede así decir algo concreto realmente, porque se necesita.
Creo que lo del vacío es un gran consejo para el hogar. Creo que lo es también a nivel personal, porque yo creo que de vez en cuando hay que vaciar nuestra vida también de energías de personas que a lo mejor no nos aportan. A nuestro gobierno le vendría un vacío, le vendría muy bien un gran vacío. No sé si lo vamos a tener, vamos a empezar por lo menos. Vamos a empezar por nuestra casa, que oye, es un muy buen comienzo, porque al final es ahí donde nos vamos a refugiar con los que de verdad nos importan, que son nuestra familia. Ale, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Queremos volverte a invitar para que volvamos y sigamos, por ejemplo, te traigamos una foto de una casa que conozcamos y que te digamos qué está mal aquí, qué está bien. Si una familia es así, ¿tú qué cambiarías? Y empezar a darles a la gente ideas pues un poquito más prácticas para que, oye, mejoremos nuestra vida, que nos viene bastante bien, ¿verdad, María? ¿Dónde os encuentran antes de despedirte? Pues mira, tenemos varios medios. Estamos en página web, que podéis poner areafengshui.com. Luego mi Instagram es fengshui_Madrid. Y bueno, luego pues en internet, si ponéis Feng Shui Madrid, van a aparecer más información, pero vamos, básicamente Instagram y la página web es donde más clientes nos contactan. Y aquí, que vas a volver. Y aquí volveré, o sea, que feliz. Aquí también ya se van a poder encontrar a Ale de manera frecuente para seguirnos. Qué interesante, ¿eh? La primera toma de contacto con el Feng Shui. ¿A qué no sabías? No, es no te complejo. imaginas lo dificilísimo que es complejo, es que es un tema muy extenso y además eso, como ha habido tantos mitos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo creo que en México, fíjate, se conoce mucho más. Claro. En toda Latinoamérica hay mucha más conciencia de todo esto. Porque pasamos más tiempo en casa. Paséis más eso tiempo ya es en otro casa. tema. Nos vamos a tener que ir corriendo, pero amenazas con volver, que Pues, eso me gusta. Muchas gracias. Y nosotras volvemos mañana también, 11 en punto, como siempre. Feliz tarde.